Nadie espera realmente que ocurra algo grandioso un lunes por la noche, especialmente con una lluvia ligera y un viento cortante que recorre las calles casi vacías de la ciudad. Ya había tenido un día duro, clases todo el día, luego sus prácticas, y ahora pedaleaba lentamente de vuelta a casa, con la mochila mojada pesando en la espalda y el cuerpo cansado pidiendo descanso. Pero fue allí, justo en la esquina entre la panadería y la farmacia cerrada, donde la vio. Estaba acurrucada bajo un estrecho dosel, sin paraguas, con la ropa pegada al cuerpo y los brazos cruzados, como si intentara esconderse del mundo. El reflejo de la farola iluminaba solo la mitad de su rostro, pero su mirada perdida y su expresión de incomodidad eran suficientes. Frenó la moto instintivamente, con el corazón acelerado no por el frío sino por la duda, ¿debía hacer algo? Él no era alguien que se entrometiera en la vida de los demás. Había aprendido, desde muy pequeño, que el mundo podía ser duro y que a veces solo podíamos avanzar si mirábamos al frente, sin distraernos con los dramas ajenos. Pero había algo en esa chica que no encajaba en la escena. No parecía alguien que viviera en la calle, ni tampoco alguien que estuviera allí por voluntad propia. Ella no pidió ayuda, no dijo nada, solo miró al suelo como si fuera lo único seguro en ese momento. Eso fue lo que le afectó. La mochila se le cayó del hombro, se subió la capucha de la sudadera y dijo, en un tono bajo, casi avergonzado, que sí. Quería, podía llevarla a un lugar más seguro. No tenía coche, pero su moto era de esas con acompañante y ya le había salvado de varios apuros. Ella dudó por unos segundos. Ella lo miró como si intentara adivinar sus intenciones, medir el riesgo. Y él entendió que hoy en día confiar en un extraño, especialmente en mitad de la noche, no es algo sencillo. Pero quizá pesó más la sinceridad con que hablaba o quizá su propio cansancio. Ella asintió lentamente y caminó hacia la bicicleta sin decir nada. Le hizo una señal para que se subiera a la parte trasera de la bicicleta, ajustó la mochila en el manillar y comenzó a pedalear. La ciudad estaba casi en silencio, solo el sonido de los neumáticos en el agua y la ligera lluvia sobre las farolas. El silencio entre ambos era incómodo, pero no incómodo. Era como si ambos estuvieran demasiado ocupados con sus propios pensamientos. No sabía exactamente a dónde iba. Él le preguntó dónde quería bajarse, pero ella simplemente respondió, en algún lugar seco. Entonces decidió llevarla a un centro comunitario cerca de donde vivía, que a menudo permanecía abierto hasta tarde y ofrecía refugio en los días de lluvia. Mientras pedaleaba, pensé en lo extraño que era todo. No todos los días aparecía alguien en tu vida así, de la nada. Y aún más extraño era su comportamiento, no parecía perdida, pero tampoco parecía pertenecer a esa situación. Su ropa era sencilla pero bien cuidada, y la mochila que llevaba en la espalda era de diseño, una que solo había visto en escaparates y nunca en la espalda de alguien en la calle. Guardó esta observación en un lugar remoto de su mente, sin saber qué hacer con ella. Mientras caminaban por las calles mojadas, notó pequeños detalles. La forma en que miraba atentamente a su alrededor, como si estuviera midiendo cada paso, cada rincón, como si estuviera buscando algo o huyendo de algo. Él no preguntó nada. No fue por falta de curiosidad sino por respeto. Aprendió, a través de la vida, que algunas historias solo se cuentan cuando el dolor da un respiro. Ella parecía llevar algo pesado y él no quería ser una persona más que la presionara. Pero al cabo de un rato, ella misma empezó a entablar una conversación, en voz baja, ronca quizá por el frío o por la emoción contenida. Le preguntó si hacía eso a menudo, ayudar a desconocidos. Él rió levemente, dijo que no, que esa noche solo fue un impulso. Y ella le respondió algo que él nunca olvidó, me alegro de que el impulso te haya empujado en la dirección correcta. El centro comunitario, cuando llegaron, estaba cerrado. Fue raro, pero ocurrió. Una nota pegada en la puerta decía que estaban realizando reparaciones eléctricas y que regresarían la semana siguiente. Lo miró y sintió una opresión en el pecho, casi desesperación. No quería dejarla indefensa, pero tampoco tenía muchas opciones. Vivía en una pequeña habitación en la parte trasera de la casa de una señora y no podía llevar allí a nadie sin avisar. Pensó rápidamente. Recordó. Un restaurante abierto las 24 horas que estaba a unos 10 minutos de distancia. No era un lugar cómodo, pero era seco, tenía luz y quizás sirvió como refugio temporal hasta que pensaran en otra salida. Cuando le contó el plan, ella simplemente asintió con calma, casi como si ya lo hubiera esperado.
Y por primera vez vio una leve sonrisa aparecer en su rostro, una de esas casi imperceptibles pero reales. El restaurante estaba casi vacío, solo una pareja en la esquina y un hombre durmiendo, apoyado en el mostrador con una taza de café medio vacía. Se sentaron junto a la ventana, desde donde podían ver la lluvia aún cayendo levemente sobre la acera. Pidió 2 cafés y un sándwich, lo que ese dinero podía comprar. Cuando la camarera trajo los pedidos, nos dio las gracias con una mirada sincera y, una vez más, la forma en que lo hizo, con tanta calma y ligereza, llamó nuestra atención. Era como si estuviera fuera de lugar, como si ese entorno no fuera el lugar donde ella normalmente estaría. Mientras comían, la conversación tomó ritmo y él descubrió que ella no estaba allí por casualidad. Dijo que salió de casa por voluntad propia, sin entrar en detalles sobre los motivos. Solo dijo que necesitaba algo de tiempo, un poco de anonimato y que la lluvia la tomó por sorpresa en el camino. Él entendió que más de lo que hubiera querido. La sensación de necesitar desaparecer por un rato, alejarse de todo, de todos, poder respirar. Habló, sin entrar en demasiados detalles, de cómo era vivir con poco, compatibilizar prácticas, estudios, alquiler y aún así intentar mantener vivo un sueño en medio del caos. Fue en este punto cuando ella empezó a interesarse más. Hizo preguntas, quería saber dónde estudiaba, qué estudiaba, cómo lograba hacerlo todo. Y respondió con una honestidad casi avergonzada, como quien sabe que está haciendo lo mejor que puede pero siente que nunca es suficiente. Ella escuchó todo atentamente, sin interrumpir. Y cuando terminó de hablar, ella simplemente dijo, «Tienes más fuerza de la que crees». No sonaba como una frase vacía, sonaba como si viniera de alguien que realmente lo vio. Se quedó en silencio por un rato, ese comentario resonó en su interior. El amanecer transcurrió lentamente, como si el tiempo se hubiera ralentizado dentro del restaurante. Afuera la lluvia caía sin parar y ellos ya no parecían tan preocupados por ella. Allí estaban, 2 desconocidos compartiendo un café, una conversación y un momento improbable. En un momento, se quitó el abrigo y lo dejó doblado a un lado, revelando una pulsera de oro en su muñeca, discreta pero claramente cara. Se dio cuenta, pero no hizo ningún comentario. Empecé a juntar las piezas mentalmente, aunque todavía no sabía exactamente qué era el rompecabezas. Simplemente sabía que ella no era una persona común y corriente, o al menos no una persona que estuviera pasando por esa situación por falta de opciones. Aún así, su manera de ser era sencilla, sin arrogancia, sin la actitud de alguien que se cree superior a los demás. Esto me confundió aún más. Cuando se levantó para ir al baño, su celular, que estaba sobre la mesa, vibró. Miró hacia otro lado por respeto, pero vislumbró un nombre en la pantalla, algo así como, «Señor Alberto, seguridad». Eso hizo sonar las alarmas en su cabeza. No era común que alguien tuviera un guardia de seguridad en su agenda, especialmente llamando de repente, en medio de la noche. Cuando regresó, él no preguntó nada, pero ella notó algo en el aire. Ella se sentó de nuevo, respiró profundamente y lo miró con una expresión más seria. «Debes pensar que todo esto es muy extraño, ¿verdad?», dijo sin rodeos. Él simplemente dio una media sonrisa y respondió que sí, un poco. Entonces ella dijo que se lo diría, pero que necesitaba confiar en él. No porque fuera peligroso, sino porque la verdad podía cambiar la forma en que la veía. Comenzó lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Dijo que se llamaba Elisa y que venía de una familia muy rica, de esas que salen en revistas y tienen un apellido muy conocido en el mundo de los negocios. Dijo que, a pesar de todo lo que tenía a su disposición, siempre se sintió fuera de lugar en ese universo de apariencias, reglas e intereses disfrazados de afecto. En los últimos meses, la presión en casa ha aumentado. Estaban tratando de obligarla a un matrimonio arreglado, y cada decisión suya era tratada como un movimiento estratégico, no como una elección personal. Así que decidió desaparecer por un tiempo. Se llevó muy poco, salió con una mochila y dejó su celular con rastreador en casa, para que nadie lo pudiera encontrar. Pero con el tiempo, el miedo, la duda y el frío se apoderaron de ella, y la lluvia la atrapó cuando ya no sabía hacia dónde iba. Escuchó todo en silencio. No todos los días alguien abría su corazón de esa manera, mucho menos alguien con una vida tan alejada de la suya. Y, sin embargo, había algo allí que los conectaba, la sensación de estar atrapado en un mundo que no encaja con quien eres por dentro.
Él no juzgó. Al contrario, sintió empatía. Porque, en el fondo, lo que ella quería no era tan diferente de lo que él siempre había buscado, tener derecho a elegir su propio camino. Cuando terminó de hablar, él no hizo preguntas, no quiso saber ningún detalle. Acabo de decir que realmente lo entendía y que a veces huir es la única manera de encontrar algo de paz. Ella sonrió aliviada, como si esa simple bienvenida valiera más que cualquier consejo elaborado. Y allí, en ese momento, los dos parecían estar exactamente donde necesitaban estar. La conversación continuó, pero ahora con un peso diferente. Ya no se trataba de un intercambio entre dos desconocidos que se conocieron por casualidad. Fue como si, de alguna manera, hubieran sido empujados hasta ese punto por todo lo que habían experimentado hasta ese momento, cada elección, cada dolor, cada intento de avanzar. Contó más sobre su realidad. Sobre cómo compartió habitación con un amigo para pagar menos alquiler, sobre las veces que estudió en el autobús por falta de tiempo, sobre los días en que solo comía fideos para ahorrar dinero. Y ella escuchaba todo atentamente, sin interrumpir. En ningún momento mostró compasión. Era más como si estuviera aprendiendo algo nuevo, como si cada detalle de su vida abriera una ventana a un mundo que nunca había visto de cerca, pero que ahora quería comprender. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esa noche no se trataba solo de ayudar a alguien. También se trataba de ser visto, algo que pocas personas consiguieron. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no solo estaba sobreviviendo, sino que su historia, su lucha, tenía algún valor. Y lo más inesperado, la persona que vio esto en él era alguien que venía de un universo completamente diferente. La barrera entre ambos comenzó a desaparecer. No por las palabras, sino por el silencio confortable, por las miradas que decían más que cualquier frase. En ese rincón de la cafetería iluminado por lámparas frías y con olor a café viejo, nació una conexión que ninguno de los dos esperaba. Una conexión que, incluso sin nombre, parecía real. Cuando amaneció, la lluvia finalmente paró. La ciudad comenzaba poco a poco a despertar, con el paso de los primeros autobuses y el olor a pan recién hecho escapando de las puertas de las panaderías. Seguían allí, en la misma mesa, con los vasos vacíos y la mirada cansada, pero con la cabeza despejada. Ella miró por la ventana y dijo, casi en un susurro, que necesitaba regresar. Dijo que había dejado cosas importantes pendientes, incluso gente preocupada, y que quizá era momento de afrontar lo que venía después. Él entendió. No intentó convencerme, no pidió quedarse. Él solo dijo que si ella lo necesitaba, él sabía dónde encontrarlo. Y no importaba cuál fuera su apellido o lo que éste conllevara, ella siempre sería bienvenida. Su sinceridad pareció conmoverla, porque miró hacia otro lado por un momento, como tratando de ocultar lo que sentía. Antes de irse, le pidió su número. Ella sacó un trozo de papel al azar de su bolso, escribió algo rápidamente, lo dobló y se lo entregó. Dijo que allí también estaba su número, el verdadero, según dijo. Al levantarse dejó unos billetes en la mesa para pagar lo que comían. Él intentó negarse, pero ella insistió, no como un favor, sino como un gesto de gratitud. Luego se despidió con un abrazo fuerte y largo, de esos que dicen más que las palabras. Se quedó allí unos minutos después de que ella se fuera, mirando el papel que tenía en la mano, sin atreverse a abrirlo. Tenía la sensación de que la noche no terminaría ahí, que algo realmente había cambiado. Y no se equivocó. Ahí fue cuando todo empezó a cambiar. En los días siguientes volvió a su rutina, pero nada parecía igual. Las clases, las prácticas, el ir y venir de la vida cotidiana tenían el mismo ritmo, pero él era diferente por dentro. Llevó esa noche consigo como quien guarda un buen secreto, uno que lo calienta, incluso en los días difíciles. Pensé en ella más a menudo de lo que quería admitir. No por idealización, sino porque, de alguna manera, había dejado huellas reales. No fue solo la reunión en sí, sino todo lo que representaba. Alguien que, aun teniéndolo todo, eligió despojarse de certezas para buscar algo más verdadero. Y, en ese proceso, vio en él algo que pocos vieron, dignidad, a pesar de su sencillez, fuerza, incluso en la escasez. Una semana después, decidió enviar un mensaje. Le costó un tiempo reunir coraje, pero fue directo, simple, simplemente le preguntó si estaba bien. La respuesta llegó en minutos, ya estoy mejor. ¿Y tú?
La conversación se reanudó como si hubiera sido interrumpida por un breve descanso, no como si estuviera comenzando de nuevo. Poco a poco, dijo que había regresado a casa, pero que las cosas estaban cambiando. Había tomado decisiones difíciles, roto con viejas imposiciones y, por primera vez, intentaba vivir a su manera. Dijo que esa noche, con él, fue un punto de inflexión. Ver la vida fuera de su burbuja, con tanta sinceridad, fue lo que la hizo repensar todo. Lo leyó con un nudo en la garganta. Era difícil creer que, en medio de su propio ajetreo, hubiera sido capaz de causar un impacto en alguien como ella. Poco a poco la conexión entre ellos se fue fortaleciendo. Comenzaron a reunirse con frecuencia, siempre en lugares sencillos, lejos de miradas indiscretas. Ella se propuso ir a donde él estaba, ya había estado en el campus. Había visitado el bar donde él estudiaba antes de los exámenes, incluso había probado el pastel del carrito de la esquina del que tanto hablaba. Y él, a su vez, se sorprendió de la naturalidad con la que ella afrontó la vida que él llevaba. Nada en ella parecía forzado. No hubo poses, ni glamour, solo interés genuino. Era como si con él pudiera ser quien realmente era, sin tener que cargar con los títulos, el apellido o las obligaciones que ello conlleva. Lo notaba en los pequeños gestos, en los silencios tranquilos entre una conversación y otra. Y eso lo conmovió profundamente. Pero también sabía que el mundo exterior era diferente. Las diferencias entre ellos existían, no había forma de fingir. Ella venía de un universo con acceso a todo, mientras él todavía contaba monedas para comprar un billete de autobús. Por mucho cariño que hubo un abismo. Y fue precisamente porque sabía esto que intentó alejarse, una vez. Pensó que estaba salvándolos a ambos de una futura decepción, de algo que tal vez con el tiempo convertiría en frustración. Pero ella no lo aceptó. Fue a verlo, al final de un día cualquiera, sin avisarle, y le dijo que lo que estaban construyendo no se trataba de diferencias, sino de elecciones. Que su vida solo empezó a tener sentido cuando dejó de seguir el guión que esperaban y empezó a escuchar su propio corazón. Y en ese momento, comprendió que no era solo ella quien estaba cambiando, él también. El tiempo pasó y, con él, la relación entre ambos ganó espacio en la vida real. Comenzó a invertir en proyectos sociales, utilizando la influencia que tenía para apoyar causas que conoció a través de él. Él, por el contrario, ganó más confianza. Empezó a creer que su esfuerzo valía algo, que su historia también merecía respeto. No se trataba de depender de ella ni de apoyarse en lo que ella pudiera ofrecer. Se trataba de caminar juntos, cada uno afrontando sus propios retos, pero compartiendo lo que más les atraía, el deseo de vivir honesta, sencilla y con propósito. Se empujaron uno al otro. No como un cuento de hadas, sino como dos personas que se encontraron cuando más se necesitaban y supieron reconocer el valor del otro, incluso sin saber qué vendría después. Aún hoy recuerda aquella noche lluviosa con sorprendente claridad. No porque fuera romántico, ni porque cambiara su vida de manera espectacular. Pero porque era real. Fue allí, aquella mañana en que decidió ayudar a un desconocido en la acera, que su vida dio un giro. Y no por suerte, sino porque eligió actuar con empatía, incluso sin nada que ofrecer más que una bicicleta y buena voluntad. Nunca más dudó del valor de un simple gesto. Nunca más subestimó el poder de estar presente, de mirar a alguien a los ojos y ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Esa noche fue un punto de inflexión, en el tiempo, en los corazones y en la dirección que han tomado las cosas desde entonces. Hoy, mirando atrás, comprende que aquella noche no fue una casualidad. Era el reflejo de todo lo que siempre llevó consigo, incluso sin darse cuenta, la capacidad de sentir por los demás, de preocuparse incluso cuando el mundo le decía que no parara. Su vida no fue perfecta después de eso. Siguió siendo difícil en muchos sentidos, trabajo, estudio, cansancio, pero algo cambió desde adentro hacia afuera. Empezó a creer más en sí mismo, en sus propias decisiones, en la fuerza que tenía sin darse cuenta. Y eso fue suficiente para mantenerme concentrado, para seguir intentándolo, para seguir soñando. Su presencia en su vida no fue una solución mágica, pero fue el empujón que necesitaba para ver que su historia tenía valor, incluso si el mundo insistía en ignorarla. En cuanto a ella, nunca volvió a vivir como antes. Siguió un camino muy diferente al que esperaban. Tomó el control de su propia vida, rompió con viejos patrones y comenzó a construir algo basado en lo que realmente tenía sentido.
¿Y qué pasa con ambos? Permanecieron juntos, a su manera, sin promesas de eternidad, pero con mucha verdad. Y todo empezó gracias a un pequeño gesto, casi banal: parar la bici en una noche fría y preguntar si alguien necesitaba ayuda. El mundo no cambia de repente, pero a veces comienza a cambiar en el mismo momento en que elegimos actuar con el corazón. Y en ese caso, fue suficiente para transformar dos vidas que, cada una a su manera, clamaban por un cambio.